Bueno, vamos a empezar a grabar la clase de hoy. Tenían para exponer el trabajo de Spotify. Así que, bueno, vamos a arrancar con la pregunta número 1, que no sé quién quiere postularse para responderla, o elijo yo así, aleatoriamente. ¿No hay voluntarios? Yo lo digo si querés, profe. Dale, Rodri, adelante. Lee la pregunta número 1 y la respuesta. Dale. Es ¿cómo surge Spotify y en respuesta a qué problemática? Te leo textual lo que puse en el Word. Sí, si querés comentarla, no es necesario que la lean. Bueno, Pero sí comentarla dale. para debatir entre todos. Bueno, puse que nació como la idea de dos pasiones que tenía el creador, el nombre era Daniel Ek, que era la programación y la música. Y la idea de él era crear una aplicación que se pueda acceder a millones de canciones de forma legal. Porque en ese momento estaba Napster, que era una aplicación, pero era todo ilegal. Entonces él lo que buscaba era poder hacerlo de una forma legal y también sin la necesidad de tener que descargar las canciones en el dispositivo, sino que sea un servicio de streaming. Bueno, básicamente puse eso. Bien, perfecto. ¿Alguien puso alguna otra cosa más para completar esta pregunta? Por ahí cabe destacar que el fundador empezó todo esto cuando tenía 14 años. Uh-huh. Bien. Empezó a trabajar en Google a los 16. Claro, yo tenía una impronta Tenía una relacionada impronta, claro, sí. con la Bueno, curiosidad. También había puesto que él había creado Advertingo, que era una empresa de marketing de internet, que después la vendió a una empresa y uno de los CEOs de esa empresa fue el cofundador de Spotify también, que lo apoyó con la idea. Está bien. ¿Y qué pasaba en ese momento en torno a la música, no? Porque Spotify también vino a resolver un tema el tema de la legalidad y la piratería, ¿no? De la música. ¿Alguien puso algo relacionado con eso? Para terminar. Nosotros pusimos que la aplicación se creó en el 2006, pero estuvieron alrededor de 2 años con toda la negociación de la música con las discográficas, por eso se retrasó mucho el tema de la salida pública de la aplicación. Bien, perfecto. Bueno. Yo puse lo mismo. Yo puse que emergió a raíz de el auge de la piratería. Sí, muy bien. Claramente y tenía entendido también que el dueño de Spotify había trabajado con los que crearon Facebook. Entonces tenía mucha influencia de todo lo que es el libre software y en conjunto también diseñaron Spotify. Desde ese sentido, streaming para libre y gratuito. Otra cosa, profe, era que en ese momento estaba iTunes, que era que te vendía las canciones individuales. Entonces también por eso se buscaba hacer como que sea una suscripción mensual, en vez de tener que pagar todas las canciones una por una, tener acceso a todo en un solo paquete. Exacto. Sí, también otra cosa era que en esa época, hacía poquito, estaba Mega Upload, que Mega Upload, si bien había transferencia de archivos P2P, que es torrent, o no recuerdo cuándo fue la caída del emule, pero Mega Upload subías cualquier cosa y bajabas cualquier cosa en cualquier momento. Entonces lo que se buscaba era también competir con un poco de eso también. Sí, con QR. Yo fui la primera que me bajé Spotify. Yo usaba QR y me bajé un álbum de los Beatles, no lo podía creer. Estaba todo el tema de los CDs en aquel entonces y en búsqueda de más software de P2P me encontré Spotify justamente por Facebook, porque Facebook estaba empezando ahí, encontré esa en Wikipedia
y fui la primera que me descargué Spotify en Argentina. Bien, vanguardista tanto. ¿Y cómo sabes que Wow. sos la ¿Está primera? chequeado? Porque me lo... Claro. Puede ser que no, Gente de porque Vive. mucha gente me cargó, pero cuando yo entré a la página de Facebook, ya estaba lanzado en Europa, y no estaba todavía en Estados Unidos, y me puso, sos la primera que te descargaste Spotify en Argentina, no está todavía Gana- habilitado. Ganaste una tablet. Felicidades, hacé clic acá. No, sí, sí, Una no suscripción, me gané algo. nada, pero les hice una publicidad, o sea, increíble. Cuando apareció, ella estaba re contenta porque yo no tenía iTunes y tenía que pagar y tenía que truchar y todos los virus que conllevaba Bien. tener. Sí, sí. Eso de descargarse la música, las películas. Y Ares llamaba también virus estaba. Ares. Sí. Claro. Ares Era era unos un virus troyano por cada canción. Sí, te bajabas un archivo de música y era un video cualquiera. O sea, era terrible. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa así. Bueno, así que acá tenemos una precursora de Spotify desde sus inicios bancando. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién quiere leerla y responderla? Yo, profe. Dale, Franco. Bien, ¿qué estrategia de negocio utilizó en sus inicios? Básicamente, en sus inicios tenían, para tener gratuito, tenías que invitar a alguien, ¿no? Sin necesidad de pagar. Y cuando aparecieron el tema de del iPhone, del Android, lo que hizo Spotify fue generar una app, que es la que conocemos ahora, y se basó básicamente también, esto era todo gratuito, con sus respectivas propagandas, y también sus costos bajos en lo que sería para acceder a digamos, a no tener propaganda y todas esas cosas. Es lo que te lo conoce Spotify hoy en día, porque por $1, ¿no? Puedes utilizar todos sus Sí, el premium, digamos. beneficios, claro. premium. No te jodan, no te molestan con la propaganda. Exacto, sí, bueno, estrategia que usó también YouTube. Si querés acceder a los videos y música gratuita, gratuita no, libre de publicidad, pagar, ¿no? Adblock es más barato. Recopió. Se recopió Sí, de es como Spotify, que, además. Sí. como que es gratis, Sí, ¿no? pero no está para el Adblock. teléfono. Sí. Hay una No podés en el alternativa teléfono, para el Adblock. teléfono. Descargás Adblock y ya está. ¿Para el Ujú, teléfono no también? conozco esa. Sí, hay una. El Adblock es una Bloqueador de extensión anuncios. para sí, Lo- para los navegadores que lo que hace es bloquear los anuncios. Cualquier tipo de anuncios, pero sí. solamente está para PC, ese Adblock. Pero hay otro que no funciona tan bien, pero dentro de todo ayuda bastante, que también bloquea la publicidad en el celular. Pero corre en segundo plano, o sea, si tenés un celular medio pobre de velocidad, anda más Chau, lento, chau. porque está constantemente Una carreta. corriendo. En las teles estaría bueno que lo pongan. Sí, porque eso pasa mucho, y uno quiere escuchar música y no querés escuchar la publicidad de un minuto, querés adelantar, sacar, saltar todo lo que se pueda. Pero bueno, también es un modelo de negocios. Claro, igual Dice- se entiende, no querés pagar, por lo menos bancate la Cobran por propaganda. Dice que Premium está a 36 pesos en el... Sí, no vale nada y le puedes dar Es tu poco. cuenta a otra persona más. Pero el problema creo que no es la publicidad. A mí a veces me pasa por ahí, estoy escuchando Metallica, System of a Down, y te sale reggaetón de fondo. Y es como que no. Sí, es la Eh, propaganda. De Sí. última, si vos estás escuchando reggaetón y Rap te salta árabe. reggaetón, bueno, o sea, no pasa nada. Pero Pero no, o banca. sea, es una cosa que no me gusta y me tiran eso y yo lo que hago, como estoy al pedo, digo, bueno, entro a la publicidad y le pongo no me gusta y Claro. Todavía no es empiezo a bardear. dirigida la publicidad. No, No está no, tan por es segmentada. masiva nada más. Claro. Bueno, pasa eso, es el modelo de negocio de ellos, apuntan a un bajo costo a cubrir y abarcar la mayor cantidad del mercado posible. Porque la verdad es que en cuanto a precio es algo muy accesible. Y bueno, nada, si te gusta la música, eso de escuchar, aparte no solamente ofrece música, ofrece una cantidad variada de podcasts, de no sé, series, de todo, así que está muy Perdón, completo. ¿YouTube o Spotify? Spotify. Ah, Que Igual hay entiendo para que todo el también mundo. la idea es
molestar un poco con la publicidad, ¿no? O sea que quizás la música Es sea un que poco sí, impresionante. de algo tiene que vivir Claro, Spotify y claro, claramente te vive de molesta la para que No publicidad. vives de ensalada. Sí, al principio no tenías tantas publicidades, te dejaban intercambiar, podías escuchar sin límite las canciones al Los Igual, no principio. saltos sé, también. puede ser que a veces ganen más con las publicidades que pagando la cuenta premium, ¿no? Depende del Sí. usuario. Si escucha mucho y no paga premium, le termina siendo más rentable, creería. ¿O no? Y claramente. Y no creo que pierdan plata. No, ¿O no, no? no. Ellos No creo. nunca pierden plata. Muy bien, bueno, vamos a la pregunta número 3. ¿Quién quiere leerla? ¿Elijo yo o alguien se postula? A mí me costó esta, porque me faltaba un poco de conocimiento acerca de lo que significa valor en empresarial. Sí. Yo puse que la propuesta de valor es pagar por los derechos de autor a los artistas, pero por ahí la puesta en valor ahora, después pensándolo de nuevo, es ofrecer un producto vía streaming, ¿no? Claro, yo me basé para Eso ese lado también. y que sea suscripción también. Claro, Que no lo que pagues. puse es Claro, como, premium, suscripción. Claro, que tenés es acceso a como que todo, no es que presenta pagás por millones. algo en particular. Yo también me puse como quizás ejemplo la descarga de las canciones, o sea, el escuchar sin conexión, que también es... Sí, porque lo que es el pago, yo que estoy más en el tema que soy músico, por reproducción te pagan 0,044 dólares por reproducción. O sea, no ganan con eso casi. O bueno, tenés que ser muy conocido. Pero el tema, más importante, capaz, para mí, la descarga de canciones. Bueno, ahora que surgieron los planes familiares, que siempre es como que tratan de innovar. Lo veo por ese lado, capaz. Claro, Como que como que atraen al público. Claro, cuando hablamos de propuesta de valor, nos hacemos referencia a la oferta distintiva que tiene Spotify con respecto a la competencia. ¿Cuál es la propuesta de valor? O sea, con qué sale a ganar el mercado. Así que está bien. Bueno, todas estaban bien. Claro, de acuerdo a cómo la hayan encarado y justificado, está bien la respuesta. Muy bien. ¿Quién más quiere leer la pregunta número 4 ahora? A ver, alguien que no haya participado hasta ahora y quiera participar. Yo la leo, profe. Bueno, dale, Germán. Dice, ¿qué tipo de estructura tiene y por qué? Nosotros lo hicimos en grupo. Pusimos que Spotify desarrolló un modelo ágil y que no está basado, digamos, en pirámides jerárquicas, que le daba libertad a los empleados, a los desarrolladores, y que, digamos, la responsabilidad fuera colectiva. Que digamos, cada uno se ponga en su rol y tenga su propia responsabilidad. Y que, bueno, no utilizan roles definidos y se dividen en squad, chapters, tribus y guilds. Bien, esa pregunta en realidad iba apuntada, está bien, la respuesta está respondida, para que ustedes desarrollen y puedan aplicar el concepto de holocracia. Si vieron el video del chico que trabaja en Spotify, él hace referencia a que ellos se consideran una holocracia, que claramente las estructuras rígidas y formales, verticales, no existen, sino que es todo más horizontal, y después sí da pie a hablar de cómo ellos dividen a los distintos grupos de trabajo. Pero, bueno, Entendí mal ese video, pero hablaban de que tenían un líder horizontal, puede ser, que era como superior al líder que tiene el grupo de la holocracia. Eso yo no sabía si era diferente a la holocracia que vos habías presentado en la diapositiva o si era parte de eso. Ellos se definen como una holocracia
pero a su vez hacen una reinterpretación, como que ellos adecúan la holacracia y arman como su propio sistema. Si se acuerdan en el video, ellos hacen referencia a que en realidad por ahí parecería que tienen un montón de estructuras, porque tienen las tribus, los gremios, los squads, no sé qué cosa, pero en realidad todas esas formas de agrupación son muy flexibles, o sea que en cualquier momento, ante cualquier proyecto, se pueden modificar. Y si a simple vista pareciera como que son cosas muy rígidas, es todo lo contrario, se pueden ir cambiando y adaptando de acuerdo al proyecto que tengan enfrente, ¿no? Yo me confundí ahí, perdón. A ver, ¿qué pusiste? Yo puse que, no escuché que dijo que era una holacracia, y puse que era TEA o evolutivo. Sí, está bien. Es lo mismo, o sea, la respuesta era que claramente no es una jerarquía, o sea, no es una estructura piramidal, sino que es algo más moderno, es algo más horizontal, capaz de, si no pusieron la palabra holacracia, pero hacían referencia a una estructura más horizontal, es correcto, no está mal. Pero bueno, era para que ustedes vinculen el concepto que habíamos visto en clase con el video. Pero, o sea, la idea era esa, a que no es una estructura formal, vertical, sino es horizontal y bueno, con todas las características que tiene la holacracia. Bueno, muy bien. La pregunta número 5, que está relacionada con la anterior, me parece. ¿Quién la quiere leer? Yo, ya que nadie. Dale. Dice, ¿qué significó para Spotify implementar metodologías ágiles? Muy bien. ¿Quién le responde? ¿Alguien que no haya participado? A ver. Vamos, anímense. Bueno, voy a leer la respuesta que pusimos con mi grupo. Dale, Martín. Puse que para la empresa fue una innovación total, se basaron en sus propias experiencias de trabajo y no en una estructura existente. Por ejemplo, una de sus principales características es ir creando reglas en base a la necesidad emergente de cada equipo. En principio resultó como una herramienta cómoda y funcional, lo cual le brindaba a los equipos un cómodo ambiente de trabajo y facilitaba el desarrollo y la propiedad colectiva. Eso fue nuestra respuesta. Muy bien, ¿alguien tiene algo más para agregar? Nosotros, bueno. Sí. No, dale, si querés. No, nosotros habíamos puesto que le dio la posibilidad a Spotify de competir con las grandes empresas que tienen mucho más presupuesto, y ellos se dieron cuenta, digamos, que la única forma de competir con ellas era ser más rápido en cuanto a los cambios que tenían que hacer a la aplicación. Más o menos, un resumen. Claro, Sí, muy nosotros bien. lo que agregamos ahí fue que cada equipo tiene la autonomía suficiente para trabajar por sí solo y no depender de otro. Bien, bueno, eso después también se relaciona, porque hay una pregunta relacionada con la autonomía, así que Exacto. esa la dejamos ahí para más adelante. Muy bien. Pregunta 6. ¿Quién quiere? Elijo yo. ¿Alguien que no haya participado? A ver. Joaquín, ¿querés participar? Joaquín Mico. Dale, ¿cuál era la 6? La 6. ¿Qué son los squads, tribus, capítulos y gremios? Nosotros pusimos, bueno, tiene varias partes. Los squads consisten en equipos multifuncionales y pequeños autoorganizados de 8 personas con responsabilidad de principio a fin en todos sus proyectos y autónomos, o sea, no tienen líder, son independientes. Las tribus son estructuras matriciales que dependen de agrupar a los squads y mantenerlos con, por así decirlo, un objetivo. Y tienen chapters, que es otro tipo de agrupación, que es cross squad, por así decirlo, que se focaliza en áreas de competencia, como por ejemplo, no sé, calidad, el desarrollo front, el back, el UI, etc. Los chapters están dirigidos por un chapter lead, que es su líder, que es literalmente un líder porque lo único que hace es apoyar y
y ver las necesidades de los miembros del chapter. Y lo último son los guild, que es una organización más parecida a una comunidad de interés. Agrupa personas de toda la compañía que quieren compartir conocimiento en cierto área específico. Claro, como algo más social, que son los gremios. Claro. Sí, ahí en realidad es muy parecido a, parece en las empresas de sistema, cuando vos tenés las islas. Las islas, por ejemplo, ellos están todos los cubículos, por lo general separados por sectores. Entonces, no sé, se da por lo general, vos tenés unos cubículos contra la pared, uno en el medio y otro contra la otra pared opuesta. Entonces vos ahí tenés 3 islas. Y depende de qué tan nerd es la gente que está trabajando ahí. A veces se arman, inclusive a las islas le ponen nombres, por ahí, no sé, había en Siemens, creo que era, le habían puesto los nombres de Game of Thrones, por ejemplo, de las escuderías. Y era como que ellos salían solo entre ellos. Y en joda, ¿no? Y es como que Sí, como algo, una entre actividad más gremios se social. odiaban, pero es muy parecido a las guilds. Claro, es como una actividad más Sí. social, más recreativa. Yo lo entendí más por el tema de que cuando estás en un proyecto, como por ejemplo Spotify, y tenés diferentes squads y tribus, chapters, aunque te estén trabajando en diferentes proyectos, todos comparten el mismo repositorio. Entonces, también tienen que tener algún tipo de contacto, por ejemplo, para Android o iOS, para ponerse todas las pilas para que tener la misma plataforma o las mismas herramientas que se van desarrollando, las mismas formas de codificar. Sí, a mí eso Pero me en realidad trae también. las guilds en realidad no es solamente el trabajo, porque No. igual le prestaste atención, en realidad hay gráficos en internet que te separan re bien y la guilde, viste, como está desparramado entre las personas, en cualquier persona. Vos por lo general tenés algo de interés, no sé, yo digo Game of Thrones porque en este lugar eran todos re fanáticos y era como que uno eran de la casa Stark y otros de, bueno, y los chabones se separaban, pero a su vez ellos estaban mezclados porque estaban en proyectos distintos. En lo que es trabajo, ellos mantenían la jerarquía, pero cuando no era trabajo o si tenían que preguntar algo, iban y le preguntaban a uno, en este caso, de su guild. Pero Claro. no es solamente que vos tenés que trabajar en un proyecto, como vos decías, Android. No va tanto al trabajo, sino por ahí a los intereses comunes. De O hecho, cómo te sentís cómodo con esa otra persona, ¿viste? Porque la otra persona por ahí no tiene nada que ver, está en otro piso. A mí me ha pasado. Estaba en otro piso el tipo y nos juntábamos entre 3 y cada uno era un piso distinto. Y nada que ver, lo que trabajamos uno cada uno, pero nos gustaban más o menos las mismas cosas. el del video da el ejemplo de que hay unos que son un club de afilador de cuchillos, o sea, nada que ver, nada. Sí, es algo más social, más Claro, relacionado con las relaciones sociales o recreativas, y se van uniendo en estos gremios personas que tienen intereses y capaz que en cuanto a la labor cotidiana no tienen nada que ver. Como decía Albert, capaz que uno trabaja en un piso, el otro trabaja en otro, pero capaz que después todos son fanáticos de Game of Thrones, entonces bueno, se juntan a mirar los capítulos. Está más relacionado por eso, por las actividades sociales y recreativas, los intereses y cosas fuera del ámbito más laboral, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 7 está dirigida más que nada directamente a los procesos. Pregunta si tienen procesos estandarizados y la realidad es que Spotify tiene pocos o casi nulos procesos estandarizados. Bien. Lo que hace es probar todo el tiempo nuevas herramientas y nuevos procesos, y si alguna da resultado, luego los otros equipos la adoptan. O sea que se puede decir que está dentro de una retroalimentación constante. Claro, muy bien. Apuntaba a eso la respuesta. Cada grupo, cuando al tener tanta autonomía y tanta responsabilidad, como habíamos hablado en la clase pasada, tiene la posibilidad de probar herramientas y de formas de hacer las cosas que, si llegan a funcionar y les resulta al equipo que les está trabajando, pueden llegar a implementarse en otro tipo de grupos, digamos.
Si Claro, le está funciona, se bueno tener esa incorpora. libertad, porque de alguna manera también te hace sentir parte del proyecto y poner mucha fuerza para llevarlo a cabo. Claro, Que no sos un número más. claro. Un Claro, poco cada lo persona... que, perdón. No, sí, dale, Fede. Lo que se decía recién del tema de, en el video que el chico explicaba, de que si bien habían squads, tribus y demás, estaban abiertos a que si había algo que por algún motivo las hacía mejor, se podían modificar sin ningún problema y quedaba de esa manera. Claro, ellos tienen un dicho que dice equivocarse rápido como para encontrar la Claro. solución de manera más inmediata. Algo así era la frase. Tiene que ver con eso. Bueno, probamos, si nos equivocamos volvemos a empezar y si encontramos la mejor forma de hacer las cosas, la implementamos y va a ser lo mejor para el equipo y para el proyecto en sí. Así que es una metodología, una forma de pensar, una filosofía que está muy buena. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién quiere leerla? ¿Alguien que no haya hablado hasta ahora? Así participamos todos. Candela, ¿quieres leerla? ¿Y la respuesta? ¿Y Candela? Candela, ¿estás? No, no está. A ver. Acuérdense que también va el concepto, la participación en la clase. A ver, alguien que no haya hablado hasta ahora. Lucía, ¿querés leerla? Lucía Cuenca. O no Muy sé si hay bien, otra presente. Bueno, la 9 era, ¿no? Sí. ¿Qué le permite Spotify la autonomía? La autonomía le brinda a los squads responsabilidad y libertad para moverse, Era generando una... la 8. A la 8. Perdón. ¿Qué son los hackatones? Es un encuentro colectivo de programadores que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en un lapso corto. El objetivo es hacer aportes de proyectos de software libre que se desea aprender. Puede durar entre 2 y 1 semana. Muy bien. Es eso, es un encuentro donde está la posibilidad de gente aficionada con el tema, de juntarse y estar en contacto con gente de la misma temática. Sí, también está relacionado con lo que estábamos hablando, también como tener, no sé, un grupo de pertenencia, alguien con quien te sepas cómodo y poder ya no trabajar, pero seguir programando fuera de lo que sería el horario laboral y bueno, juntarse y seguir haciendo por mero placer, digamos. Perfecto. Acá, antes de la pandemia, se hacía mucho en Global eso. Sí, lo organizaban y en Buenos Aires también. Claro. Hacías un juego en 3 días. Claro, sí, era Y 3 días estar ahí a pleno. Sí, podía participar cualquier tipo de persona, inclusive... eso iba a preguntar, si estaba abierto para cualquiera. Es que no necesitas... Había personas, por ejemplo, que no eran programadores, pero se dedicaban a la parte del audio, ¿no? De lo que era música. Yo fui como diseñador una vuelta, como Claro, para hacer los había diseños de diseñadores personajes. Mira, Sí, interesante. se hace mucho en Global eso. Se hacía. Ahora. Sí, ahora obviamente no. Pero igual no es solamente... O sea, es mucho más amplio el hackathon. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un tipo de hackathon que lo que hacen es, te presentan un problema y vos lo tenés que resolver. Eso es un tipo. Y después hay otro que un equipo hace, por ejemplo, le dan, no sé, creo que depende del tipo de hackathon, pero te dan, por ejemplo, una semana y después al otro equipo le dan más o menos lo mismo para entrar e irrumpir en la base de datos, por hicieron ejemplo. eso mismo así. acá, no sé, en la empresa que estaba Gonzalo Benofi. No. Que era no, que bueno. presentaban un problema y vos lo tenías que solucionar. O sea, no era relacionado a los juegos. No me acuerdo la empresa que estaba, pero... pero eso es muy de Google. Claro, sí, no sé qué era lo que hacían, pero... En Miramar hay un hackathon. En Miramar se hace un hackathon muy grande. Yo tengo un amigo que vive en Miramar
y que no muchos sabía chicos eso. que también viajan, y el hackathon, yo pensaba que era de programación nada más, en Buenos Aires también. En este hackathon, este chico es gente emprendedora, en realidad. Se arman grupos de gente que se interesa por solucionar problemas, desde sustainable Sustentable. issues, Sustainable. sustentables. Sorry. Y claro, las cosas que me contó este chico nada que ver, es modelo, pero es re Sí, creativo. nada que ver. Pero es re creativo, es emprendedor, es influencer, y entre él y otro amigo ganaron él me contaba esto, ¿viste? Pero Bueno, a bueno, ver, ganaron. está probado y hay ejemplos en vida que no necesitas estudiar nada para ser millonario. No, por eso está buenísimo. Está bueno lo que te Claro. permite hacer este tipo de... Claro, podemos resumir de que es probable que haya este concepto de eventos haya surgido dentro del área del software, de la industria del software, y se haya aplicado a distintos rubros como eventos como para encontrar distintas soluciones a un problema, o eventos más del lado social, donde por ahí distintas profesiones o áreas de intentar dar una vuelta de rosca a algún tema que se plantee. Es probable que se haya implementado también en otras áreas. Pero bueno, exclusivamente... Sí, los chinos se juntan a hacer el cubo Rubik. Y hay distintas formas de cubo Rubik. Y vos los ves los videos en YouTube y se ponen a armar los cubos Rubik y mueven los dedos con una velocidad que no entra en la cabeza. Como vos, Mati. Mati, habla. Tenemos un compañero que los arma en 30 segundos, 10 segundos. Wow. Quiero ver eso. Sí. Bueno, ¿Quién? vamos a hacer una demostración algún día. Es un genio, pero le da vergüenza hablar. ¿Quién? Incluso con la cámara apagada. A ver, prende la cámara, dale. Todos queremos ver. Que lo haga. Sí. Profesora, encima nosotros lo habíamos entendido mal. Genial. Habíamos pensado que la exposición era en grupos y habíamos hecho un video de presentación, un PowerPoint. Y ahora ni siquiera... Bueno, pero lo podemos hacer si quiere. Sí, no, igual tampoco es mucho. Como quemarse en 5 segundos. Habíamos pensado que era así. En realidad, la idea era que las preguntas las vayamos debatiendo entre todos, porque si a cada grupo le hago las 10 preguntas, es un embole y estamos hasta las 10 de la noche escuchando las Una pregunta. Así que bueno, la idea más resolutiva me parece esta, que entre todos ir aportando un poquito. Así que nada, me gusta que estén así de participativos. Bueno, vamos con la número 9, relacionada con la autonomía, ahora sí. ¿Qué le permite a Spotify el tema de la autonomía, o cómo la manejan? ¿Qué encontraron? Yo lo que no entendí de esa pregunta es si era autonomía en cuanto al material que se va actualizando o la autonomía en sí de lo que es el programa en sí. Por ejemplo... No, la autonomía de los equipos, de cómo ellos, de los grupos, al manejarse con autonomía, o sea, cada grupo se maneja de forma autónoma. Nosotros entendimos como que es para más el lado de que le dan libertad a los grupos y al personal o a los desarrolladores para que puedan trabajar tranquilos, digamos. Claro. Sí, motivarlos. Y también sentirse parte del proyecto. Perfecto. Claro, esto está relacionado con lo que decíamos antes del tema de las metodologías y de la estructura. O sea, una cosa va llevando a la otra y obviamente es una empresa que propicia la autonomía de cada una de las personas que forman parte de los grupos para tomar decisiones, para equivocarse y encontrar una mejor forma de hacer las cosas. Es una característica la autonomía de las estructuras modernas, de las estructuras más horizontales, donde uno tiene cierta libertad para ir encontrando la mejor forma de hacer las cosas y de hacer su trabajo, ¿no? Iba por ese lado la respuesta, así que está muy bien todo lo que pusieron. Bueno, y la número 10, como cierre y conclusión del trabajo. ¿Quién la quiere leer? De lo que pusieron en sus trabajos.
No, básicamente Spotify lo que hace para afrontar los cambios es crear reglas, romperlas, volver a reconstruirse, un poco como lo que hablábamos antes. La estructura le permite hacerlo y retroalimentarse continuamente de eso. Exacto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué puse algo distinto? Yo puse que la estructura moderna que adoptaron les permite tener un mayor grado de adaptabilidad en el mercado y generar mejores equipos de trabajo, más confianza, que tengan más responsabilidad cada uno de ellos y el tema del principio evolutivo, ganas de crecer dentro de una empresa y pertenecer. Bien, perfecto. En realidad, bueno, no había respuestas incorrectas en esta consigna, solamente que ustedes puedan hacer un balance general de cómo enfrenta Spotify todos los cambios y cómo su estructura le ayuda a desenvolverse en este contexto tan complejo y tan cambiante, y las estructuras que ayudan, y que, como decíamos antes, si bien parece que tiene estructuras un poco rígidas, son súper adaptables y se van acomodando de acuerdo al proyecto que les llega. Se van armando los equipos con los profesionales más adecuados. Yo había puesto que tiene una estructura muy parecida a la que tiene Razer. No sé si sabe qué es Razer, No. pero A ver, ¿qué es? Razer es una marca de periféricos para computadora que son caros. Son teclados, mouse, auriculares, pero son cosas caras. Razer tiene un logotipo, un eslogan que dice que son periféricos gamer hechos por gamer. Entonces, están diseñados, son lindos, duran, dentro de los precios son económicos. Por lo general son cosas bonitas a la vista. Logitech, por ejemplo, a diferencia de ellos, es una empresa por ahí más estructurada, es más piramidal, y las cosas tienden a ser bonitas, como yo te dijera, no sé, tipo Mercedes-Benz, de ese Claro, estilo. estéticas, sí. Es más estética, es como iPhone, es más tirando eso, pero no son cómodos. Y Claro. Razer lo que tiene por ahí son más armatotes, pero el tema que tiene, o sea, me estoy yendo, a lo que voy es que Razer, al tener un público muy joven, muy actual con el tema de los juegos, las cosas están hechas para ese tipo de personas. Y Spotify es más o menos lo mismo, porque vos no tenés gente mayor programando que dice, no, esto es así y es cerrado. Entonces, como todo el mundo es abierto a las ideas, uno se me ahoga, profe. Como todo el mundo es abierto a las ideas, entonces tiene la misma estructura. Yo había puesto eso como conclusión. No sé si está bien, pero... Sí, está bien. Está perfecto, que está creado para la gente que lo va a escuchar, y la gente misma que conforma parte de sus usuarios también forman parte del proceso, como veíamos antes, que una de las metodologías ágiles incluye dentro de sus procedimientos a los clientes, como para dar esta visión. Tienen la visión de estar del otro lado, y es muy enriquecedor. Así que bueno, muy bien, todos los que participaron, muchas gracias por hacer interactiva esta parte. ¿Quedó alguna duda con respecto a lo de la clase anterior que quieran resolverlo ahora? Creo que esto está más que repasado. ¿No? Bueno. Ahora entonces vamos a ver la parte teórica que tenemos para hoy. Voy a compartir el archivo. ¿Lo ven todos ahí? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, profe, Sí, se ve, se se ve. ve. Bueno, vamos a entrar entonces en la segunda parte de la unidad número 2, previa al parcial. Vamos a hablar sobre la empresa en tiempos de crisis. Y vamos a hablar obviamente de la pandemia, y sobre todo de las empresas cuando se desenvuelven en contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos,
que si leyeron el material del campus, estos conceptos se repiten bastante, porque es una realidad que atañe a todas las empresas, y nada, y es común a todas. Y ahora la gran respuesta es, la gran pregunta, y vamos a intentar dar una respuesta, es ¿qué papel asumen las empresas frente a todo este contexto? Entonces hoy vamos a ver qué es una crisis, los escenarios en los cuales las empresas pueden actuar, el rol del líder frente a una crisis, el impacto de las pandemias, exclusivamente, bueno, del COVID, y vamos a ver el caso de Mercado Libre. Bueno, una crisis en un negocio es un evento que tiene el potencial de amenazar el éxito y la salud de la empresa y puede dañar la reputación, las operaciones del negocio, impactar de manera negativa en las finanzas y en el ámbito laboral de sus empleados. Presiones en los costos, aumentos de la competencia, cambios en la demanda, nueva tecnología, bueno, son todos aspectos que pueden llegar a generar una crisis. Y como les había mencionado antes, cuando vimos el tema del FODA, el FODA nos da, como bien saben ustedes, un diagnóstico de cómo está la empresa, tanto para adentro como para afuera, con respecto al entorno. Y si la empresa no controla lo que son las amenazas o las debilidades, en algún momento pueden llegar a verse afectadas y generarse una crisis, si no se toman medidas a tiempo para frenarlas. Entonces tenemos este cuadro que me pareció bastante representativo, en el cual tiene dos ejes. Uno, que va desde una crisis normal hasta una crisis severa, y otra desde una crisis más humano-social hasta algo más técnico. Una empresa que, ya sea que tenga muchos o pocos empleados, puede llegar a tener rumores. ¿Quién no le ha pasado de... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Perdón. Porque escucho... Hasta gracias. Las empresas, cuando hay gente que la compone, pueden surgir rumores. Los rumores, si no se controlan a tiempo, pueden llegar a generar una crisis. Imagínense si hay un rumor de despido en una empresa. ¿Qué pasa? O sea, si los líderes no toman cartas en el asunto, pueden llegar a generarse una bola de información, y que no es información, y de que yo escuché, y que me dijeron, y qué sé yo, y puede llegar a generar graves consecuencias. Después, daños en la reputación, por ejemplo. A veces pasa cuando las marcas eligen personas, celebridades, personas conocidas para sus campañas gráficas o para las publicidades, ha pasado en numerosas oportunidades que después esa persona que es la cara de tiene algún problema o da opinión en cuanto a, no sé, opina de manera muy drástica con respecto a un tema, o le sucede algo en su vida que hace que su imagen quede pegada a la marca, y muchas campañas se han dado de baja por el tema de las personas que pueden llegar a dañar la reputación y asociar esa marca a esa persona, y es lo que menos quieren las empresas. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es la publicidad de Galicia. Vieron que era una pareja donde la chica, que no recuerdo el nombre, empezó, bueno, a tener como una posición política bastante contundente, y nada, la bajaron de la publicidad. Y eso puede llegar a generar un daño en la reputación de la imagen de la empresa. Y después, para el otro lado, vamos a tener crisis ambientales que no se pueden controlar, ataques, bueno, crisis económicas, o más del lado de psicológico, como, no sé, acosos sexuales, secuestro, bueno, otro tipo de crisis, de situaciones que pueden llegar a generar una crisis. Acuérdense, chicos, que si me quieren hablar, interrumpir, me interrumpen sin problema, ¿sí? Bueno, como a modo de repaso, una crisis puede ser tanto interna, o sea, de las puertas para adentro, cuando el
clima no es saludable, cuando hay alta rotación de personal, hay una mala comunicación, un ciberataque, el tema de los sueldos, que esto sería un repaso solamente del FODA, de las características internas de la organización, que si son debilidades en algún momento, se pueden transformar en algo crítico. Y las crisis externas van a ser todas aquellas que no están relacionadas con la organización, crisis sanitarias, desastres climáticos, crisis cambiarias, o sea, todo lo relacionado con no sé, el tipo de cambio, conflictos bélicos. Esto, ninguna de estas cosas la empresa puede hacer algo. Es algo externo, que bueno, si no se adecúa o toma medidas rápidas, pueden verse afectadas. Y entonces, la clase pasada habíamos visto la diferencia entre el jefe y el líder. Y hoy vamos a ver cuál es el rol del líder frente a una crisis. Frente a una crisis, el líder debe ser adaptable, es decir, tiene que tener la capacidad de reconocer de manera muy rápida la situación para poder dar una respuesta de manera adecuada. Como les decía antes, si ya se escucha que en la empresa hay un rumor, lo más probable, o sea, lo más lógico sería que el líder de ese equipo, de ese grupo, dé una respuesta a ese rumor. Con la comunicación, los rumores desaparecen. O sea, si la empresa sale a decir, no va a haber despidos, listo, o estamos viendo, bueno, que diga algo. Las personas van a vivir en esos momentos de mucha incertidumbre, no saber si vas a perder el trabajo, si tenés familia, cosas que pagar, no sabes si te despiden, si no, bueno, son situaciones muy delicadas en las cuales la comunicación es clave. Y por eso el líder tiene que tener la rapidez de poder identificar esas situaciones y dar una respuesta rápida, si no puede llegar a haber graves problemas dentro de las organizaciones. Por otro lado, se requiere cierta inteligencia emocional, paciencia y diplomacia, que bueno, nada, es importante el hecho de que la persona sea humana, como habíamos dicho antes, que el jefe era como más estricto y el líder tiene cierta inteligencia emocional para identificar las situaciones de crisis, porque las situaciones de crisis, sean internas o sean externas, son caóticas, son situaciones en las que mucha gente o toda la empresa no sabe muy bien cómo manejarse, no saben qué hacer. Entonces la paciencia y el pensar qué van a decir y cómo decirlo es clave. Y la empatía, obviamente, ponerse en el lugar del otro. Si pensamos, no sé, en una empresa como una aerolínea, las aerolíneas tienden a tener estos roles bien preparados, porque es muy probable que por el tipo de negocio que tienen, en algún momento de su existencia tengan que pasar por algún tipo de crisis. Entonces, los líderes tienen que tener muy desarrolladas estas habilidades para tener un diálogo, para saber cómo comunicarse con las personas en ese momento de caos, ¿no? Y esto, hay pocas empresas que lo tienen, pero yo se los comento porque quizás en algún momento trabajan para una empresa muy grande y tienen desarrollado un comité de crisis. Las empresas más grandes, de manera previa a que suceda la crisis, ya se sabe que ante determinadas circunstancias se reúne el comité de crisis y se toman decisiones. Entonces va a estar compuesto por el director general, un director del área legal, un encargado de comunicación, un encargado del área técnica, para que pueda dar respuestas en cuanto a las especificaciones más técnicas del caso, y alguien responsable del área de recursos humanos, para obviamente dar comunicación al interior de la organización. Profe, ¿es para evitar crisis nada más o solamente funciona cuando se presenta una crisis en una empresa? ¿Cómo funciona? Generalmente, por ejemplo, si vamos con el caso de las aerolíneas tienen formado, o sea,
ya se sabe de manera previa quiénes van a formar el comité de crisis. Se sabe que tal persona, que es el responsable de comunicación, el responsable de recursos humanos, ya se sabe quiénes forman el comité de crisis, y ante una supuesta crisis, por ejemplo, no sé, un problema en el despegue de un avión, bueno, ya se sabe que esas personas tienen que juntarse y tomar medidas, y van a ser las personas que van a tomar las decisiones, y donde va a salir la información tanto para los medios de comunicación como para las familias de las víctimas, para los empleados, para todos los públicos de interés. Esto ya se sabe de antemano. Muchas veces hay manuales de crisis, donde se escribe de manera previa, bueno, si sucede tal cosa, bueno, podemos actuar de tal forma, de tal forma y tal forma, y es como que se previsualiza antes qué es lo que puede llegar a ocurrir y la forma de actuar en cada una de esas opciones. Entonces es como, bueno, ya se hace un trabajo previo para que no llegue ese momento de crisis y no se sepa cómo actuar, ¿no? Como que se trabaja previamente. Como les decía, es poco probable que, no sé, en una pyme no existe esto, ¿no? Claramente. Pero hay empresas grandes que quizás tengan formado un comité de crisis e incluso un manual de crisis de cómo actuar y cómo responder en esas determinadas situaciones. Más que nada las empresas de este estilo, aerolíneas o empresas petroleras, de energía, empresas grandes que pueden llegar a tener graves conflictos por el tipo de actividad que hacen, ¿no? Y así que vamos a tener 3 posturas distintas en base a cómo enfrentar una crisis. Vamos a tener una postura de repliegue estratégico, una de resistencia y una de transformación. Y vamos a ver cada una de ellas. Bueno, si hay una crisis y yo elijo replegarme, lo que voy a hacer es reducir mi visión. Es decir, hacer la empresa más chica. Es buscar nuevas tácticas y reducir riesgos y medios. Es decir, que por ejemplo voy a descontinuar una línea productiva, voy a sacar del mercado, saco algo, voy a reducir personal, voy a hacer la empresa más chica. ¿Por qué? Porque el escenario no me impide tomar otro tipo de decisión. Es decir, que si yo elijo replegarme es porque no me queda otra alternativa, porque no solamente mi empresa, sino todo el sector está devastado y está muy dañado por la crisis. Algunas iniciativas, bueno, obviamente voy a postergar inversiones, voy a reducir estructura y voy a tener tácticas agresivas, como esto, como discontinuar una línea productiva porque necesito cortar con, no sé, gastos fijos que, bueno, me están ahogando económicamente. El repliegue entonces va a ser cuando la empresa se reduce. Frente a una crisis se hace más chiquita. Distinto es el caso de la resistencia, donde la empresa, si ya venía por ahí una buena racha y le cae una crisis encima, bueno, va a tratar de mantener la visión, es decir, el horizonte al cual quiere llegar y los medios. Y va a tratar de aprovechar algunas oportunidades. Es decir, que en este caso, si la empresa llegó a la crisis con una postura, con una estructura o con los medios necesarios para poder mantenerse, es lo que va a hacer, va a tratar de mantenerse, porque lo que va a apostar es a que la competencia se repliegue, es decir, que la competencia sea más chiquita, deje esa porción del mercado sin abastecer, y así de esta forma, yo si estoy resistente frente a la crisis, me voy a adelantar y voy a poder ocupar ese lugar del mercado que dejó mi competencia. Todo va a depender también de cómo agarre la crisis a la empresa. Si la empresa la agarró medianamente bien, de una buena racha, y tiene esta posibilidad de apuntar a este escenario donde todos los competidores se caen, y él puede aprovechar las oportunidades para ganar una cuota de mercado, es lo que va a hacer. También
debería tener la posibilidad de invertir más plata también, ¿no? Porque, o sea, si no tenés plata para bancártelo, no podrías hacerlo. Claro, por eso, depende de cómo esté la empresa. Si puede mantenerse. También puede como ser está. suerte, ¿eh? Sí, obvio, la suerte siempre está, pero a ver, ¿por qué lo decís? ¿En qué ejemplo estás pensando? No, hablo por mí. Con el tema de la pandemia, nosotros, o sea, nos habíamos reducido casi un 70% al principio. Y bueno, tuvimos que empezar a hacer ciertos ajustes y después, bueno, en pocos meses volvimos a estar operativos como estábamos antes de la pandemia. Pero el tema de la suerte era que muchas de las empresas, yo tengo una empresa de limpieza, ofrecemos servicios y muchas de las empresas no tienen por ahí Facebook, Instagram, Twitter, no tienen nada. Entonces, como mi hermano él tiene una distribuidora y él está mucho con eso, él me decía, no, vos te tenés que armar todo esto porque la gente se fija acá, la gente mayor se fija en Facebook, la gente más joven se fija en Instagram. Bueno, nos tiró varios tips y bueno, hicimos una campaña éramos 5 armando todas las redes sociales y la verdad que Bien. nos sirvió un montón y conseguimos muchísimo trabajo gracias a todo eso. Bueno, por eso no es suerte. La mayoría nos contacta a través de Google, buscan empresas de limpieza, aparecemos nosotros y nos llaman por teléfono. La A ver. mayoría de los casos ha sido por Google. Está perfecto, Y por la eso verdad que fue suerte, porque esto lo puede haber hecho cualquiera, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte que nos empezaron a llamar por eso. No creo que haya sido suerte porque ahí ustedes tomaron decisiones que hicieron que la gente los busque. Es más, o sea, si es una empresa de limpieza y estamos en pandemia, es como personal imprescindible. Incluso si uno ve ciertos estudios de empleabilidad y de recursos humanos, la cantidad de gente relacionada con la limpieza, o sea, que antes capaz que el empleado de limpieza no estaba tan valorado, de pronto después de la pandemia empezó a estar súper valorado, y hay estudios de eso que muestran cómo pasaron a ser un personal esencial, y antes era un trabajo que por ahí no estaba reconocido, ni valorado, ni bien remunerado. Pero yo creo que no es suerte, sino que fue como la conclusión de un montón de decisiones. También, ¿no? Claro, obvio. Vieron la oportunidad de que nadie lo hacía y lo pudieron aprovechar. Muy bien, ahí metiendo ese foda. El foda. Muy bien, exacto. Sí, es una oportunidad que pudieron responder, mira, de manera intuitiva, quizás, pero ustedes se replantearon, dijeron, bueno, ¿cómo la gente va a buscar o qué va a buscar en Google? Bueno, ustedes ahí se tuvieron que poner a ver qué palabras la gente buscaba, posicionarse en un buscador, armar una página web o una página de Instagram, de Facebook, porque el público estaba en tal lado, fueron a tal lado. Es como una seguidilla de decisiones que claramente analizaron el entorno, analizaron sus fortalezas y dijeron, bueno, acá tenemos que hacer algo, y claramente les funcionó. Está muy bien el ejemplo. Así que bueno, cuando yo apunto y apuesto a tomar esta postura, es cuando trato de resistir lo más posible para poder anticiparme después cuando empiece a suavizar un poco la crisis, mis competidores sigan replegados, estén más en la lona, por decirlo de alguna manera, y yo poder acaparar la porción del mercado que dejaron ellos. En el artículo, si lo leyeron, hay un ejemplo de Burger King de España, donde ellos no hacían deliveries, no tenían en la parte de deliveries, y ¿qué hicieron? Mantuvieron su visión, o sea, la visión era la comida rápida, pero aprovecharon la oportunidad de incluir el tema de los deliveries y pudieron resistir a pesar de haber cerrado un montón de locales. Esa es una forma de... Sí. Yo en el ejemplo de Burger King no entendí, ellos tenían como estrategia antes de la pandemia expandirse y luego por el tema de la pandemia no pudieron
como cumplir ese objetivo, y luego cuenta el artículo como que creo que fue a raíz de lo que decías recién, pudieron volver a su estrategia original de expandirse, ¿es así? No me acuerdo, pero sé que, o sea, el concepto era que habían cerrado no sé qué cantidad de locales en España, tuvieron que cerrar por el tema de la pandemia, y los que habían quedado abiertos apuntaron a resistir lo más posible, implementando una nueva forma, es decir, tuvieron que tomar decisiones sobre el contexto y a readecuar un poco su forma de delivery, y porque bueno, no les quedó otra, sino tenían que cerrar toda la cadena. Pero aprovechó esa oportunidad de que la gente por ahí seguía pidiendo comida, y implementaron esa nueva forma, es decir, que mantuvieron su visión, y bueno, pudieron, no sé, no hay un estudio después que diga qué es lo que pasó con esos locales, pero la idea es esa, es que readecuaron un poco su negocio para no perder tanto y tener que cerrar y dejar a tanta gente sin trabajo. McDonald's hizo lo mismo con el Automac. Claro. Y sí, o sea, tuvieron que adaptarse porque un montón de negocios no les quedó otra que salir a repartir, y porque por lo menos algo vendían. Eso, bueno, este es el ejemplo de Burger King, pero bueno, acá en Argentina debe haber un montón de Sí, acá pedido ya también, Rappi y demás, con lo de la pandemia les recontra sirvió. Sí, crecieron un montón. Fue como que De la además pandemia, ya sí. había crecido un montón y con la pandemia se fueron muchísimo más para arriba. Pues ya estaba laburando bastante, veía ya antes. Sí, eso es cuando hablábamos de que, bueno, hay una cierta tendencia que se veía venir, y las crisis aceleran un montón ciertos cambios que ya se veían venir, ¿no? Y ese es un ejemplo. Y entonces, bueno, después tenemos la transformación. ¿Qué hacen las empresas que se transforman y toman una postura de transformarse frente a las crisis? Van a plantear una nueva visión y un nuevo plan estratégico. Van a plantear nuevas tácticas para enfrentar ese contexto. Esto es lo que les decía recién. La crisis aceleró cambios que ya se veían venir, y estas empresas aprovechan esas oportunidades para, obviamente, ganarle a toda su competencia que quizás o esté resistiendo o se esté replegando. Algunas iniciativas que tienden a buscar es apoyo financiero, identificarse como los líderes de esa nueva realidad, y implementar un cambio estructural. Un ejemplo de esto, para que quede bien claro, es todo lo relacionado con las clases online. Es decir, antes había un montón de cursos o carreras que se dictaban de forma online, pero a partir de la pandemia no quedó otra que las universidades, todos los centros educativos de estudio, incluso los congresos, han tenido que readaptarse, porque si no se quedaban sin, no les quedó otra. O sea, y aquellas empresas educativas que ya venían implementando esto, bueno, ya tenían como una base de dónde partir, y obviamente le sacaron ventaja a su competencia, y quizás no tenían ni siquiera una plataforma para dar sus clases. Y otro ejemplo, que no sé si han escuchado hablar del caso de los barbijos del CONICET, que desarrolló el CONICET con otra empresa, que son esos rosas. Sí. No, lo vimos en una materia el cuatrimestre pasado. Bueno, esa empresa hacía ropa de hospital, sábanas, todo relacionado con telas que eran antihongos, antibacteriales y no sé qué cantidad de propiedades más. Esa empresa empezó a hacer barbijos, y como le fue tan bien, y porque tenían justamente todas estas propiedades, se alió con el CONICET y desarrollaron estos barbijos que ahora los ves y están por todos lados,
y bueno, nada, obviamente tuvieron que readaptar toda su fábrica porque estaba hecha para una cantidad, en serie muy reducida, y ahora se les multiplicó, y no sé por cuánto, la capacidad, y tuvieron que no solamente contratar a más gente, sino que readaptar toda su estructura productiva, porque empezaron a fabricar a escala. Y bueno, y este es un ejemplo de una empresa que tenía una visión, que era hacer ropa de cama para hospitales, y readaptó su razón de ser para hacer barbijos por la exigencia del contexto. Y que obviamente, además, encima de todo eso, tuvo el apoyo del CONICET, ¿no? Ni más ni menos. Que bueno, eso también es un poco difícil de encontrar el apoyo del Estado, pero bueno, en este caso surgió efecto, y a la empresa le fue súper bien. Yo tengo una duda ahí, pero por ahí no sé si viene ahora el caso, pero como lo vi que habla mucho de las crisis, de la intervención del Estado, ¿qué diferencia hay entre una empresa pública y una privada, no? Porque... ¿En cuanto a qué? Porque una empresa pública también es privada. Pero ¿en cuanto a qué? ¿A qué diferencia hay? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. O sea, porque el Estado interviene ayudando a las empresas, o sea, pero el Estado decide a qué empresas ayudar, ¿no? ¿Vos decís las y hay muchas empresas empresas que son privadas que estatizadas? son ayudadas por el Estado, o sea que también va mucha plata nuestra a financiamiento de empresas privadas. ¿Se entiende? ¿Vos te referís a, por ejemplo, aerolíneas? ¿Cómo funciona el tema del apoyo financiero y demás? Por ejemplo, a una empresa como Aerolíneas. Claro, aerolíneas, Mercado Libre, o a un montón. O sea, el límite entre privado y público, ¿no? Y porque el Estado está, nosotros subvencionamos, o sea, en teoría nosotros a partir de los impuestos financiamos el Estado, y el Estado financia, ¿entendés? En vez de a nacionales, privadas nacionales, a empresas privadas. Hay ¿no? empresas que tienen una cuota de sus acciones que pertenecen al Estado, como el caso de Aerolíneas. Pero ¿cómo es el funcionamiento específicamente de esas empresas? La verdad, ni idea. No sé. La verdad te la debo. No sé bien cómo funciona, cuánto les dan, cómo se financian. Yo sé que las empresas estatales, o no sé, por ejemplo, Aerolíneas, tienen, o sea, la empresa, el Estado es propietario de una cierta cantidad de acciones de esa empresa. Pero cómo es el funcionamiento puertas adentro, la verdad no lo sé. La verdad te lo debo. Lo puedo investigar un poco para el clase que viene, si quieren, si les interesa el tema. No pasa nada. No, pensé que por ahí tenía, como es un debate muy interesante, el tema del Estado y la intervención del Estado, y es un tema que en la política divide. O sea, a mí me interesa, o sea, en el tema empresarial es como el límite está muy vago, o sea, no. O sea, yo qué sé, Estados Unidos financió a Kodak por un montón de plata, y por ahí casi la empresa Kodak es nacional de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Y eso sería anti-estado capitalista. Sería sería popular, sería, no sé, un kirchnerismo americano, y nada que ver. En realidad, cuando hay crisis, que pasó con la crisis del 2008, no sé si tienen conocimiento, en 2008 hubo una crisis financiera muy grande que afectó a todo el mundo. Cuando hay ese tipo de crisis, los estados, por lo que tengo entendido, los estados salen a bancar muchas veces empresas privadas para que no se vaya al quiebre absolutamente todo. Y ese tipo de medidas o sea, los estados generalmente salen a bancar en esas situaciones. En ese caso, en el 2008, el Estado de Estados Unidos salió a bancar un montón de empresas
un montón de bancos que habían quedado totalmente desfinanciados por la crisis que había pasado en Oriente. Bueno, es una crisis sumamente interesante si les interesa el tema. Los bancos habían quedado desfinanciados y el Estado salió a bancar a las empresas. Es una práctica que generalmente se realiza y obviamente capaz que parece contraproducente de decir, bueno, no, pero Estados Unidos es supercapitalista y el Estado interviene. Bueno, nada, suelen tomarse esas medidas. Yo la verdad no sé mucho más del tema, por eso no me quiero meter. Es un debate súper interesante y sé muy poco del tema. Por eso no quiero opinar de más, pero sé que los estados muchas veces salen a bancar. Como en este caso, en nuestro país, el Estado salió a bancar y a dar ayuda a un montón de, bueno, las ayudas a las empresas con el tema de los sueldos y demás. Frente a las crisis, los estados salen a bancar a las empresas, porque, bueno, nada, si no, quiebra todo y quiebra el país. Pero es una práctica que se suele hacer y no es algo solamente de Argentina, sino que en otros países sucede. Así que bueno, no les puedo dar una respuesta mayor porque la verdad sé poco del tema, pero si les interesa el tema de la crisis del 2008 y la burbuja financiera, es súper interesante. Hay una película acerca de eso. Se llama La Gran Apuesta, de Christian Bale y no sé qué otros más. Mira. Habla exactamente de eso y cómo en realidad es que se generó. Sí, es súper interesante, se originó... Compraban propiedades y nadie las usaba. Y por ahí, no sé, una persona tenía 10 propiedades y estaban en alquiler y se formaban, por ejemplo, villas de casas vacías. Entonces ahí es donde se forma, con eso se satura el mercado y se forma la burbuja. Está muy buena la película, es interesante de ver. Aparte es entretenida. Sí, bueno, en Estados Unidos la crisis del 2008 fue brutal, o sea, porque ellos trabajan, el mecanismo de ellos es trabajar mucho con hipotecas y bueno, estallaron los bancos. Creo que hay una empresa, Lehman Brothers puede ser, bueno, también, que quebró. Hay mucha información de eso, así que si quieren, después podemos preparar una clase sobre empresas estatales y cómo los estados intervienen en la ayuda de empresas privadas. Pero ahora vamos a seguir con esta, si no nos vamos por las ramas. Bueno, como conclusión de esto, las empresas que opten por la postura de la transformación van a tratar de readaptarse, aprovechar oportunidades del contexto y obviamente salir beneficiadas de este contexto de crisis. Y ahora vamos a ver un poco lo que fue y es la crisis del COVID, que claramente fue un gran desafío para todos los estrategas porque nadie supo muy bien qué hacer. Para ponerlos en contexto, y a mí me gusta que esto ustedes lo puedan analizar, y es porque quizás en algún momento ustedes tengan la posibilidad de estar en la cabeza de algún desarrollo o de sus propios negocios o de sus proyectos, y es importante que tengan la capacidad de analizar de forma crítica la realidad. Entonces, estos son datos que llaman mucho la atención y que dice que 1 millón de establecimientos cerró por el tema de la pandemia. Acá en Argentina, ¿no? Durante el 2020. Pero así como hubo perdedores, hubo empresas que les fue muy bien y fueron las grandes ganadoras de la pandemia. Si vamos a ver por países, Estados Unidos, que casi su economía no se vio frenada, se lleva toda la de ganar. Y por sectores, obviamente el tema de la tecnología ha sido uno de los grandes ganadores, porque nada, para estudiar, para trabajar, para la parte de entretenimiento, para todo usábamos la tecnología, para comunicarnos con nuestras familias, para todo usábamos la tecnología, y nada, fue uno de los sectores que no solamente se mantuvo, sino que creció en cuanto a facturación a nivel mundial, ¿no? Y vamos a ver estos 4 ejemplos de los 4 fantásticos que hicieron Amazon, Microsoft, Apple y Tesla. Bueno, de Amazon ya estuvimos hablando un montón
durante las otras clases, qué cosas hicieron frente a la pandemia. Bueno, pusieron a disposición nuevas versiones de productos, el tema de las entregas, Microsoft con la Xbox, que la rompió toda, Apple, obviamente con sus clientes tan fieles que a la hora de seguir buscando productos relacionados con la tecnología, siguieron eligiendo Apple, y Tesla lo mismo. Son 4 empresas que en realidad hacen las cosas bien y siguieron haciendo las cosas bien durante la pandemia, ¿no? Son 4 ejemplos que están relacionados con la industria del software, que justamente también es una de las grandes ganadoras de esta crisis. Y algunas claves que usaron estas empresas para superar esa crisis es combinar velocidad y estabilidad, convertir la digitalización en una ventaja, impulsar el cambio sistémico a través de la cooperación. Esto de la cooperación es muy interesante porque si ustedes vieron a lo largo de toda la pandemia, hubieron un montón de acciones que hicieron las empresas en conjunto, es decir, que se unían 2 empresas o 2 proyectos, se unían para largar un nuevo producto, un nuevo servicio en conjunto, ¿no? Se unían 2 grandes y lanzaban un producto para que tenga mucha más probabilidad de éxito. Y dentro de Argentina, ¿cuál fue la empresa que más ganó? Si no me saben responder esto. Mercado Libre, supongo. Igual ahí abajo dice, ¿no? Bueno, bien. Perfecto. Mercado Libre, un pequeño spoiler. Algunos datos relacionados con Mercado Libre. Creció un 70% y aumentó su facturación en un casi 97% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, Mercado Libre creció muchísimo y en 5 meses alcanzó los objetivos de 10 años. Ellos tenían pronosticado crecer de esta forma a lo largo de 10 años y lo hicieron solo en 5 meses. Eso sí, no sé. Háblenme Y se fueron ganadores. del país aparte. Sí, ese es otro debate. Con todo lo que te sacan de impuestos, está bárbaro. Se fueron, o sea, a ver, la empresa sigue funcionando exactamente igual, pero ahora su dirección legal es en Uruguay, creo que era. En Uruguay, Paraguay. Sí. Uruguay. Uruguay. Sí, por No, creo que era Uruguay. Porque empezó Uruguay. a cotizar en bolsa, obviamente el Estado dijo, sí, mira, todo esto te vamos a cobrar a partir de ahora. Por el tema de los y impuestos, Mercado sí. Libre le dijo y se fue del país. Sí. Qué raro Argentina, qué raro. Y bueno, pero pasó con Moyano, que quiso meterlos en el sindicato a los transportistas de los que hacían los repartos, o sea, de ahí están todos los gremios sacándose los ojos por ver a qué lado Qué van. cuervos. Los sindicatos son unos cuervos. Otro tema, si quieren un día hablamos de eso, pero sí, hablemos mejor de los beneficios que tuvo Mercado Libre por la pandemia, y estos son algunos. Tienen 10.000 personas trabajando en sus staff, y algo de 450 personas ingresaron nuevas durante la pandemia, donde toda la parte de reclutamiento, selección e inducción del personal fue toda online. Además, otra de las acciones que hicieron después de la pandemia fue no solamente equipar a toda la gente que trabajaba desde la casa, sino tomar, obviamente, protocolos en los lugares de distribución. Tenían asistencia para los hijos de las personas que trabajaban, que necesitaban asistencia educativa, les daban esa posibilidad. Hicieron cursos o una especie de capacitaciones para emprendedores, para enseñarles a manejarse con la plataforma. Hicieron donaciones, agregaron un botón de envíos con regularidad en la plataforma. Hicieron un montón de cosas, todo durante la pandemia. Y bueno, ahora, profe, también van a contratar como 16.000 personas más en toda Latinoamérica. Aparte de todo esto, ahora
también creo que son como 4.000 o 6.000 puestos que van a dar en Argentina, y también ofrecen como entrenamientos para la parte de desarrollo y se quedan con las mejores personas. Y bueno, o sea, ya si había 10.000 personas, va a haber 4.000 o 6.000 más ahora. Sí, eso es increíble. La verdad que, bueno, mientras le dé trabajo a la gente y crezca, bienvenido sea. Y no solamente tienen, bueno, ustedes la conocen perfecto, no solamente tienen el marketplace, sino que también tienen Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Shops, o sea, tienen todo el círculo armado. Y bueno, estos son algunos números como para que lo vean. Está el video de una entrevista que le hicieron a uno de los miembros de Mercado Libre, si no lo vieron, es súper interesante cómo habla. Que tenían hasta 13 compras por segundo llegaron a tener. Es una locura. Y esto, bueno, les da un panorama de lo que es la empresa y cómo alcanzaron en 5 meses los objetivos de 10 años. Pero hay algo que apuntaron estos de Mercado Libre, y apuntaron a ser más eficientes en sus entregas. Es decir, que si la promesa de entrega era 2 días, que en 2 días vos tenías el paquete en tu casa. Y pusieron todos estos recursos a esa disposición. Incluso ayudaban a la gente que no se podía acercar todos los días a sus depósitos y llevar a los paquetes a los centros de distribución, les ponían a disposición un camión para hacer más entregas y después ellos poder distribuirlas. La verdad que tomaron un montón de tácticas en el momento para lograr esta eficacia. Bueno, los rubros que más crecieron, obviamente salud, equipamiento médico, consumo masivo, hogar y muebles. Bueno, lo que ya sabemos, que las personas que están en su casa empezaban a hacer actividad física, en sus casas empezaban a decorar y a hacer arreglos que capaz que hacía mucho no hacían. Obviamente trabajaban, estudiaban y hacían todo a través de la tecnología, y claramente las categorías que más crecieron fueron estas. ¿Cómo entonces abordar el nuevo rumbo? Ellos plantean que hay 5 pilares en los cuales se pueden, llevar adelante las empresas para sobresalir de la crisis. Primero, resolver y centrarse en resolver los problemas. En este caso, todo lo relacionado con el COVID. Y esto es muy importante, que cuando se analiza como empresa, analizar las circunstancias que está pasando la gente, o sea, tus compradores, los que usan tus productos o tus servicios. La resiliencia, obviamente, aprovechar y aprender a los desafíos a corto plazo. La resiliencia, o sea, de volver a pensar y aprender si hubo errores en el pasado, aprender de ellos. Después, planificar el regreso. Y esto, con imaginar, que es el punto 4, están un poco de la mano. Ellos planificaron muy bien cómo iba a ser el regreso, o sea, cómo iba a ser la nueva normalidad. Imaginar esos escenarios es súper importante a la hora de plantear cómo enfrentar la crisis, de cómo va a ser el después. Y bueno, después reformar y aprovechar, bueno, algunos cambios que se hicieron durante la pandemia, si algunos van a tener que quedar o van a tener que cambiar para siempre. Y así que, bueno, eso sería un poco el caso de un ejemplo de acá de Argentina. Y me gustaría que me cuenten ustedes qué investigaron acerca de las empresas con las que están trabajando, si pudieron tener las entrevistas, si pudieron recopilar un poco de información de cómo les fue a ellos en la pandemia, de qué estrategias utilizaron, que si bien son todas empresas de la industria del software, y esta industria es una de las más ganadoras de este contexto, es interesante analizar qué hicieron frente a esta crisis que nadie se esperaba. Así que ahora los quiero escuchar un poco a ustedes y que me cuenten qué investigaron. ¿Me quedé sola acá? ¿Qué pasó? ¿Se callaron? ¿Se fueron? ¿Me dejaron acá? ¿Alguno investigó sus empresas? ¿Tuvieron entrevistas? ¿Pudieron recopilar información?
Nosotros, profe, pudimos recompilar algo, por lo que hablamos y leímos de la empresa, que es que se dedica, con esto de la pandemia, em, le fue bastante bien por el tema de lo que es el nearshore, o no sé bien cómo se dice, que es tipo como una subcontratación de algunos de servicios o actividades de la empresa. ¿Qué empresa es? Se llama SOR, es una empresa que se encarga de aplicaciones y desarrollos. Ujú. Bueno, con esto de la pandemia le fue muy bien y dice que o sea, lo que se encargan ellos es que alguien tiene una idea, ellos lo llevan a cabo, digamos. Si alguien tiene una idea de una aplicación, lo contratan a la empresa y realizan la aplicación. ¿Y qué Bueno, cambios hubieron por el tema de la pandemia? ¿Tuvieron que hacer algún tipo de cambios en sus y lo que hicieron fue, bueno, estructuras? obviamente, claro, ampliaron el personal, que eso no tenían, es una empresa dentro de todo nueva, y tuvieron que agrandar el personal, acomodar la estructura, encargarse más, trabajar con más programadores de distintas aplicaciones, Claro, se tuvieron que todo eso. formar un equipo más robusto para dar respuesta a esa demanda, ¿no? Claro, exacto. Bien, y les hablaron algo acerca de si tuvieron, me imagino que han tenido ganancias, si han tenido que contratar más gente, han tenido que armar una estructura más grande porque les fue bien, se podría inferir. Sí, eso Sí, no lo preguntamos. Bueno, yo soy del mismo grupo, para hablar también. Es que no hable todo Germán, pobre. Ayúdenlo. ¿Dónde está el equipo Sí. de Germán? No investigamos sobre eso, pero sí, creemos que sí, que han crecido económicamente, claramente. Porque nos han contado que al comienzo de la pandemia como que se tuvo que reducir un poco el personal y luego repuntaron y como explicó Germán, contrataron más programadores. Ujú. Bien, ¿y siguieron trabajando de forma remota o volvieron a alguna No, siguen oficina o demás? trabajando en forma remota. Ujú. Bien, bueno. Bien. ¿Quién Profe, más? en nuestro caso, Sí. que nos tocó Avalis, ¿no? Es más que nada porque tengo un amigo que trabaja ahí, por lo que Ujú. me cuenta siempre. Como ellos son una empresa que prestan a sus programadores para hacer proyectos y esas cosas, se generó bastante más cantidad de trabajo, que mi amigo siempre me lloraba diciendo que no daba más abasto el trabajo, y imagínate que le llevaron a la casa como 4 monitores, Ah. y como 2 computadoras más, y también estaban agregando gente, más que nada por lo que me cuenta, porque hablo con él todos los días, básicamente. Claro. O sea que lo equiparon en la casa, le dieron todo lo necesario para que trabaje, pero home office. Claro, claro. Bien. ¿Y tuvieron crecimiento en los proyectos o cómo fue? No, más que nada en los tiempos, porque al ser una empresa medianamente nueva, no podían agregar gente, digamos, de una manera más eficiente para los proyectos. Ujú. Capaz en otras empresas, antes de agregar una persona, la investigan bien, capaz le dan una cierta asistencia, ahí el que le da la asistencia es mi amigo que está trabajando, ya de por sí ya tiene trabajo, por si le tiene Sí, que se encarga de hacer. la inducción del personal. Claro, claro, claro. O sea, no era tan, digamos, el problema que tuvieron a la hora de agregar personas nuevas a los proyectos, más que nada. Pero el resto, sí, trabajo mucho. Bárbaro, genial. ¿Alguien le tocó a alguna empresa que no la haya pasado bien durante la pandemia? Porque capaz que nos sorprendemos si hay alguna que, incluso siendo de esta industria, no haya salido airiosa. ¿A alguno le pasó o no? Creo que a todas las empresas les fue mal, pero creo que hay empresas que les fue peor que a otras. Por ahí usted está preguntando Sí. si alguna cerró, No, si alguien estuvo en claro. alguna que cerró.
No, si cerró no, pero capaz que alguna que haya tenido que realmente reducir y tomar una postura de repliegue, reducir personal, volverse más chiquita y que no haya podido salir de esa. A eso me refería. Porque por lo visto todas como que, si bien la pasaron mal y tuvieron que adaptarse en un montón de circunstancias, de situaciones como el home office, equipar a la gente en sus casas y demás, a la larga, después cuando ya fue aflojando un poco lo que fue el año pasado, como que se pudieron readaptar a esta nueva normalidad y bueno, y por ahí sí, encarar nuevos proyectos y nuevas cosas. Capaz que El alguna problema es que no son puedo. todas de sistemas. Entonces, sistemas fue al revés. Es una. Por Todas eso preguntaba. crecieron. Por Por lo eso preguntaba. general, lo que hicieron es pausaron por ahí la contratación de personal, pero no dejaron de crecer. Al contrario, o sea, la mayoría se fue para arriba o por ahí tenían por ahí ciertas tareas por mes, ciertos proyectos, y ahora tienen la misma cantidad de personal, pero tienen más proyectos, entonces la gente tiene más trabajo. Pero Claro. achicarse las de sistemas es raro. Por eso A nivel preguntaba, capaz mundial, que digo. un ejemplo. Generalmente, claro, después ellos, en este caso, pueden llegar a tener otra crisis de esto, de estar Hola. saturados, de Disculpen, trabajo. ¿qué tal? Yo agregué una empresa que no es de sistemas, que es de la industria del plástico. Ajá. Quería comentarles que, bueno, al principio pasó lo mismo, que estaban comentando, que medio como que redujeron gente. Pero bueno, hasta la mitad más o menos de la pandemia fue eso. Y luego me estaban comentando que empezaron a tener, hacen máquinas para la industria del plástico en general, bolsas y demás cosas. Le llegó un contrato de Brasil para fabricar film grueso para bolsas de cadáveres. Mira, Así bueno, que, una oportunidad de la crisis. sí, ¿Quién nos dice que todo lo malo tiene algo bueno? Sí, bueno, la cuestión es esa. Fabrican máquinas, pero bueno, ahora les tocó fabricar unas máquinas especiales para eso. Y claro, una y no la nueva demanda que capaz que antes las empresas que había las podían cumplir, y ahora al crecer tanto la demanda de ese insumo, necesitan salir a buscar otras empresas que lo hagan. Y claro, Sí, esa es una adaptación. Lo que sí me decían era que les costó mucho porque tuvieron que hacer unos protocolos nuevos que son muy costosos para todo y también para la gente, que bueno, son pocos empleados, pero ¿La muchos se empresa está acá en enfermaron. Argentina? Sí, es acá, en el Parque Industrial. Así que bueno, esa es más o menos una cuestión. Dice que recién ahora están reapuntando un poco, pero que no la estuvieron pasando nada bien, que habían reducido el personal y habían dado vacaciones adelantadas, sin goce de sueldo y demás cosas, ¿vio? Así que bueno, quería comentar eso, porque por ahí, sí hay, por ejemplo, la empresa que yo elegí no es de software, pero bueno, quería pasarle este dato para Bien, sí, es checar un poco. nos damos una idea de lo que es otro tipo de industrias, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con la exportación después es todo un tema, porque necesita cumplir ciertos requisitos y llenar esa cantidad de papelerío que bueno, eso es otro tema. Pero bueno, bien por esta empresa si les llegó este proyecto y lo están encarando. Y encima exportar y nada, la verdad que si lo pueden aprovechar, es eso, es aprovechar una oportunidad dentro de la crisis que también beneficia a ciertos sectores, ¿no? Así que bueno. Yo si querés te puedo dar un ejemplo que es de mi familia. Se dedican a la venta de óptica y fotografía. Sí. Y ellos hace muchos años, o sea, vienen desde el inicio de la cámara digital, trabajaban con Kodak, principalmente con todas las, con Canon, Nikon, Fuji, pero principalmente Kodak, el modelo de Kodak que había crecido mucho en aquel entonces, con el tema de la cámara digital, que aunque la lanzaron, fueron los primeros que la lanzaron, con la venida, la llegada del celular, todo el modelo económico en pocos años empezó a caer,
y de tener un modelo de la empresa de mucho costo de trabajo, y también, bueno, también temas de importación y exportación, que importación es, o sea, y la inflación, así que sea la inflación, el aumento de los sueldos, crisis, o sea, tener una empresa con tanto costo de personal llevó mucho tiempo a achicarse, y más con la crisis, peor. Claro. O sea que nosotros nos llevó 10 años achicarnos, 15, porque de tener 60 empleados, y vos a la gente no la podés dejar sin trabajo. Claro. Y además también tenés personal que no es tan calificado, y por lo general hay muchos problemas a la hora de despedir ese tipo de personas porque, bueno, las indemnizaciones, un montón de otras cosas, y nada, pues prácticamente la quiebra. Claro. Sí, es pero costó un sector con la que... pandemia. Sí, es un Sí, sector más que que... desde la pandemia está prohibido echar gente. Hay una resolución que te prohíbe el despido de personal. Claro. Sí, es una Y bueno, y sumatoria de también todo lo cosas. de Mercado Libre a nosotros nos mató porque vos, al ser una empresa legal, tenés que cumplir con un montón de cosas que, por ejemplo, en Mercado Libre, la venta de negra, no podíamos competir con el mercado ilegal. Y sabías, y bueno. Lo que pasa con no Mercado servía Libre, que nada. yo trabajo ahí, es que los mismos proveedores te publican en Mercado Libre y vos no podés venderlo al mismo precio que te lo venden hecho. Claro, ya De los hecho, costos son otros. yo creo que No, Mercado Libre lo que está no, haciendo ahora eso... es matar a los pequeños comercios. Más Sí, que se benefician ahora estos. nosotros tenemos buena relación con los proveedores, pero te hablo más o menos de unos 10 años atrás, 7, en los cuales todavía no estaba Mercado Libre tan incorporado, pero el mercado negro que había era terrible. Y inclusive ellos mismos han tenido problemas por el mercado negro en Argentina. Mucho. Bueno, pero ahora sí, ellos ya no les conviene venderlo al mercado menor. No les conviene, ya venden directamente por Mercado Libre o por sus propias páginas. Pero es bien sabido en la compra, ¿no? Interna, de que hubo un gran problema con el mercado negro, que afectó, y la venta de Mercado Libre, que afectó muchos comercios chicos, y bueno. Sí, porque muchas veces Yo las creo que cosas esto lo comento a futuro, otros. más que Pero hace unos años. beneficios, obviamente para los que compran es más barato, pero a la larga van a haber menos comercio, van a hacer algo, más panadería, más capaz de cosas que no se pueden comprar por Mercado Libre, pero hay comercios que cierran porque dicen, No por me la mitad conviene. de precio lo compro en Mercado Libre y de última si no me gusta lo devuelvo. Sí, también los costos, o sea, hoy en día la verdad que los costos impositivos también de tener un local en la calle, de tener empleados, es muy costoso, y mucha gente dice, ¿para qué me voy a abrir un comercio a la calle si encima después tengo riesgos de que me roben, qué sé yo? Y muchos optan por los negocios virtuales. Yo creo que igual va a haber negocios que no se van a poder reemplazar, como decías recién. Hay ciertos negocios que van a seguir existiendo, pero hoy en día la tendencia es a estar de forma virtual, 50 y 50, o solamente 100% virtual. Desde mi Obviamente. pensar, creo que el gobierno en algún momento se va a meter en esa cosa, en ese, digamos, tipo de negocios, porque al cerrar más negocios y no generar más impuestos, que Mercado Libre es venderlo y no generar ningún impuesto para el gobierno, como que no le va a terminar convenciendo del todo. De hecho, ya me pasa porque yo investigo lista de precios y esas cosas. Hay ya personas de Mercado Libre que no venden más por ahí y desaparecieron de la plataforma. No sé por qué será, pero quiero creer que medios que se meten en el tema, porque son depósitos todo re ilegal, donde están desfallando cada rato las cosas. Sí, veremos a ver qué pasa. Alguna decisión van a tener que tomar, porque también es real que el comercio online está creciendo
a pasos agigantados. Así que veremos qué pasa. El año que viene veremos a ver si hay algún cambio en cuanto a esto. Bueno, chicos, nada, me interesaba saber las opiniones de ustedes y qué habían investigado de las empresas con respecto a este tema, de cómo las empresas que eligieron se fueron acomodando a esta nueva crisis, que obviamente nadie se la veía venir, y que fue un balde de agua para todos. Algunas empresas se adaptaron más rápido, otras no, pero creo que la industria de por sí es una de las más ganadoras, y nada, no se puede ni comparar con otro tipo de industrias. Pero bueno, también es cuestión de algunas se adaptaron más rápido, de una manera más sencilla, porque ya tenían cierta tendencia a hacer de esta forma las cosas, y otras no, y que les está costando un poco más, pero creo que toda la industria, al tener ya metodologías y estructuras más flexibles, se pueden adaptar de forma mucho más rápida. Bueno, ¿alguna duda de lo que he visto hasta ahora, de lo visto hoy, de lo visto en las otras clases? La semana que viene es el parcial. Tienen el Moodle Test habilitado hasta la semana que viene para que puedan hacer una autoevaluación de cómo andan con respecto al material. Es sin nota, no va con nota, es solamente para que ustedes puedan practicar y ver más o menos cuáles van a ser el tipo de preguntas del parcial. Recuerden que es oral, cada uno va a tener, por la letra de su apellido, va a tener una hora asignada. Yo las voy a ir admitiendo de a 3 para el examen, y les voy haciendo las preguntas, así me las van respondiendo. Van a tener que prender las cámaras, y nada, en el caso de que nos retrasemos y el último grupo no llegue a entrar, vamos a dejarlo para la otra semana. Pero yo les voy a ir avisando igualmente. Si hay alguien que está ausente, no puede rendir la siguiente semana, por más de que haya un grupo que lo pasemos para la otra semana, porque no llegamos, somos muchos, son 50 y pico, y les tenemos que tomar oral a todos, así que vamos a tratar de llegar. A ver, ¿qué me están diciendo acá por el coso? Hoy no hay Moodle, no hay Moodle, hay un Moodle de prueba para que puedan practicar y ver cuánto han aprendido hasta ahora. Profe, sí. Una consulta. Hablé con unos compañeros de la comisión 3, y a ellos les habían dado una opción de hacer un trabajo práctico de Mercado Libre, o algo por el estilo, me comentaron. Acá eso, no está esa opción, o es como es. No sé si se maneja de distinta forma. Hoy no hay trabajos para entregar. Esa opción fue de la comisión 3 nada más. Para esta, para mis comisiones no. Las temáticas son la unidad 1 y la unidad 2, donde vimos, en la unidad 1 vimos, a ver si me ayudan a recapitular, vimos todo lo que es la estructura tradicional de una empresa tradicional, una empresa moderna, vimos la diferencia de liderazgos, vimos, ¿qué más vimos? Vimos el tema de los roles, del líder, vimos las estructuras, vimos crisis, ¿y qué más? Es todo lo que está en el campus, y el FODA, muy bien. Es todo lo que vimos hasta ahora. ¿Lo de los trabajos prácticos también? Los casos, revísenlos, vuélvanlos a leer, fíjense bien cómo los trabajamos en las clases. O sea, sí. Sí. Todos los casos ¿las presentaciones están subidas al módulo, al campus? Al campus, sí. Y también tienen las clases en vivo, grabadas en nuestro canal de YouTube, así que las pueden volver a ver. Si les queda alguna duda con respecto a un tema que no saben, bueno, ahí están en el canal de Organización Empresarial 2021, UTN, están las clases de todas las comisiones. Vean las mías. Así. Vamos a... famosa, profe. Sí. Así que bueno, ahí tienen las clases por si quieren revisar algún concepto que no hayan entendido, tienen la clase ahí en vivo para revisar y ver de vuelta.
Las preguntas van a ser como la de los Moodle, los casos revísenlos, el caso de BlackBerry, de Amazon, bueno, vimos también en clase el tema de Facebook, de Kodak, vimos Netflix, vimos, ¿qué otros casos vimos? BlackBerry. Spotify, BlackBerry, bueno, el caso de sus empresas también, revísenlos, porque por ahí les puedo llegar a hacer alguna pregunta de eso. Los que tenían, algunos con respecto al trabajo del FODA, les faltaba el tema de las estrategias. Vi que varios grupos tenían floja esa parte. La parte de las fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades las tenían bien, pero a la hora de hacer las estrategias, que eran la estrategia de éxito, de adaptación y todas esas, las tenían flojas. Por ahí revísenlo, porque puede llegar a ser una pregunta de parcial. ¿Qué estrategias utilizarían para enfrentar tal contexto? Así que eso revísenlo, y nada, no mucho más. Es eso. Tienen el Moodle para hacerlo, y el horario de su examen lo tienen ahí colgado en el campus también. Todas las presentaciones, está todo subido al campus. No solamente se queden con las clases, sino también hay material extra. Revisen los artículos que nada, les van a servir para estudiar. ¿Tienen alguna otra duda? No. Van a tener que prender Sí, las cámaras. Yo dije que no tengo cámara. Bueno, si no tienen, no tienen, ¿qué pasa? Pero traten de prenderlo. No, es que estoy usando el televisor. Ah, bueno. No estoy en la computadora y uso el televisor. Bueno, pero ¿no tenés algún celu por ahí no te podés conectar para el examen? Sí, tengo que buscarme ahora, no voy a andar con el celular en la mano todo el examen, tengo que buscarme algún trípode o algo. El examen van a ser 15 minutos como mucho. Porque imagínense, ustedes son 50. Van a ser grupos de 3, así que como mucho van a estar 15 minutos exponiendo. Para que se hagan una idea. En el grupo de 3, o sea, si el grupo de 3 son 15 minutos, ustedes como mucho van a estar 5 minutos hablando. No es poco. Ah, bien, bueno. Si no, no nos dan los tiempos. Bueno, chicos, suerte. Cualquier cosa me escriben por el campus. Si no hay dudas, damos por finalizada la clase. Gracias, Sofi. Gracias, profe. Saludos. Anto, después te contesto el mail que no te respondí. ¿Sí? Sí, no pasa nada. Dale. Pero lo tengo ahí pendiente. Chau, chicos, buen fin de semana y nos vemos la próxima en el examen. Buen fin de. Nos vemos. Adiós.